R1, un modelo que compite directamente con los modelos de inteligencia artificial de OpenAI como O1. En este video te voy a enseñar cómo puedes instalar DeepSeek R1 dentro de tu máquina local, cómo puedes crear un servicio de Express para poder comunicarte con esta inteligencia artificial, y te voy a enseñar algunas otras formas en que podrías aprovechar para generar otro tipo de productos. Entonces, lo que vamos a hacer específicamente el día de hoy va a ser crear este Express y DeepSeek en servicio. Vamos a tener un HTML que se va a estar comunicando, le va a estar enviando datos a un servidor mismo que va a enviárselos a un LLM, en este caso DeepSeek R1. DeepSeek, como todos sabemos, pues es, al igual que otros modelos, un modelo de inteligencia artificial que nos va a estar devolviendo texto en función del prompt que le hagamos. Ese texto será devolvido al servidor y el servidor lo va a enviar al frontend por medio de streamings. Es decir, no vamos a esperar a que el LLM termine de hacer toda la respuesta, sino que, similar a como pasa en aplicaciones como ChatGPT, iremos enviándolo a medida que se vayan generando los tokens. El stack que estaremos usando será Express.js para el backend. Estaremos usando OpenAI SDK. OpenAI en sí, no vamos a estar usando OpenAI, sino que estaremos usando DeepSeek. Pero DeepSeek, como acaba de salir, todavía no tiene un SDK que podamos usar con JavaScript. Entonces, por fortuna, es compatible con la especificación de OpenAI, entonces podemos usarlo. Estaremos usando también Ollama. Ahorita les voy a explicar bien qué es Ollama, pero a grandes rasgos es lo que nos va a permitir gestionar nuestros LLMs. Vamos al modelo de DeepSeek R1, el de 1.5B. Ahorita explicamos qué es esta nomenclatura. Y finalmente, para los estilos vamos a usar una librería que se llama Sakura CSS. Entonces, vamos a empezar. Ollama, podemos hacer una analogía como si Express va a ser un servidor que nos va a estar ayudando a comunicarnos con una base de datos, por ejemplo. Ollama va a ser una especie de servidor, no exactamente, pero para hacer la analogía, que nos va a permitir comunicarnos con LLMs, es decir, modelos de inteligencia artificial. Ollama es un software que nos permite justo gestionar modelos open source en su mayoría. Vemos aquí cómo podemos correr el Llama, que son los modelos de Meta, Facebook. Tenemos DeepSeek, tenemos Phi, Mistral, Gemma, es decir, hay muchísimos modelos. De hecho, podemos ir aquí a Models y vemos cómo están todos estos, y todos son open source. Podemos usarlos sin ningún tipo de problema. Entonces, para instalar Llama, vamos a ir aquí a ollama.com, vamos a ver aquí en Download y nos va a dar varias opciones para macOS, para Linux y para Windows. Una vez lo instalen, van a entrar a su terminal y van a escribir Ollama V. Les tiene que dar algo como esto, la versión de Ollama. Si les sale esto es que lo hicieron perfecto y ya tienen Ollama dentro de su computadora. Pero Llama viene a ser solo este software que nos permite gestionar los modelos. Nosotros necesitamos un modelo, que vamos a usar específicamente R1 de DeepSeek. Entonces aquí podemos dar en Search, y de hecho aquí ya nos aparece como los primeros, DeepSeek R1. Vamos a entrar y aquí vemos que tenemos distintas etiquetas. Tenemos 1.5B, 7B, 8B, 14B. ¿Qué significa esto? ¿De acuerdo? El modelo que tenga menor cantidad de estos significa que es menos potente, pero también es más rápido y corre la mayor cantidad de dispositivos. ¿Qué significa la B? En sí, este número significa los billones de parámetros que tiene el modelo. Casi siempre, o de forma general, a mayor cantidad de parámetros que tenga un modelo de inteligencia artificial, va a dar mejores resultados y va a ser más potente. No es una correlación directa, es más bien como una regla de dedo, es decir, si un modelo, o cuando los modelos tienen más parámetros, suelen tener mejor rendimiento, pero no siempre es la regla. Entonces, 1.5 billions es esto, o sea, 1.5 billones de parámetros. Entonces, el modelo más pequeño está conformado por 1.5 billions. El que le sigue es el de 7 billions, le sigue el de 8 billions y así. El más potente es el de 671 billions, es decir, 671 billones. Este modelo es el peso pesado de DeepSeek y es el que compite directamente con los modelos de O1 de OpenAI. Para correr este se necesita una cantidad enorme de computación, necesitan GPUs, necesitan mucho procesamiento computacional, no les va a correr en una máquina doméstica, ¿de acuerdo? Los modelos que sí pueden correr en máquinas domésticas, perfectamente 1.5 billions puede correr y 7 billions dependerá, y ya de aquí para adelante pues irá creciendo. Es decir, aquí tal vez te lo corre o tal vez te lo corre muy lento y no estás dispuesto como
a llevar esa lentitud con el modelo, pero también como regla general a mayor cantidad de billones de parámetros va a ser más computación la que vas a necesitar para correrlo. Nosotros vamos a comenzar con el de 1.5. En sí, si ustedes prueban el de 1.5 y les va bien y quieren probar el de 7 y les va bien, en el código el cambio es mínimo, es decir, solo tiene que cambiar una constante y listo. Entonces, como les dije, vamos a usar el de 1.5. Ahora, una diferencia importante, yo les decía que el de 671 es el peso pesado de DeepSeek. Y sí, es el R1, el modelo grande, el modelo que compite con OpenAI. Sin embargo, DeepSeek lo que hizo es un destilamiento de modelos, y de ese destilamiento salieron los modelos más pequeños como el 1.5, 7, 8, etc. ¿Qué es un destilamiento? Un destilamiento es una práctica que se hace en Machine Learning y en los modelos de inteligencia artificial, bueno, específicamente en Deep Learning, donde un modelo más grande entrena a los modelos más pequeños. Esto da como resultado que modelos más pequeños sí pesan menos y necesitan menos recursos. Sin embargo, se ha demostrado que pueden alcanzar muy buenos resultados cuando se hacen estas técnicas de destilamiento. Imaginen que, por ejemplo, el de 671 fuera un maestro y estos fueran alumnos. Entonces, de esta forma es como que el maestro les transmite los conocimientos a los modelos más pequeños, y los modelos más pequeños tienen capacidad de razonamiento, que es una capacidad muy importante en estos últimos modelos, en esta última generación de modelos que se llaman modelos racionales o de razonamiento. Estos modelos lo que hacen es que antes de darte una respuesta, hacen un proceso de razonamiento interno donde tratan de llegar a una mejor conclusión por medio de reflexiones o de replanteamientos de su pensamiento. Es un tema un poquito complejo, es muy interesante. Déjanos saber si quieren crear un video al respecto sobre cómo funcionan los modelos de Machine Learning en su núcleo, los modelos de AI y Deep Learning. Pero a grandes rasgos esto es lo que hizo DeepSeek. Tiene un modelo enorme y con este modelo enorme lo destiló para que salieran estos modelos más pequeños que se pueden usar en un hardware más doméstico. Entonces, para poder instalar el modelo, necesitamos correr este comando específicamente. Si ustedes quieren correr otro modelo, pues el comando correspondiente. Entonces, lo que yo voy a hacer es correrlo aquí. En este caso, yo ya lo tenía descargado. Si ustedes no lo tienen descargado, les va a comenzar a descargar y les va a salir un progreso. Y finalmente, cuando termine, les va a salir este indicador del prompt. Entonces, ustedes aquí ya están con DeepSeek, es decir, ya están interactuando con DeepSeek. Entonces, le pueden poner "How are you?" y el modelo les va a ir contestando. ¿Saben? Similar a como lo hace en otros modelos como OpenAI. La ventaja es que este modelo ya lo tenemos en nuestro local, es decir, ya está en nuestra computadora, no necesitamos pagar a OpenAI, a Gemini, a Anthropic, ya es un modelo que tenemos en nuestra computadora y podemos comenzar a aprovecharlo. Si yo me salgo de aquí con /by, se cierra tanto Olama como el modelo, y al cerrarse Olama, se cierra también este servicio de exposición del modelo. Entonces, como les digo, Olama también viene a ser como un servidor de modelos. Si cerramos Olama, pues cerramos el modelo. Entonces, perfecto. Ya una vez teniendo DeepSeek instalado, ya podemos pasar a la implementación en código para comunicarnos con él. Lo primero que voy a hacer es moverme hacia una carpeta Documents. Voy a crear una carpeta llamada DeepSeek, por ejemplo. Voy a entrar a DeepSeek y aquí lo primero que voy a hacer es correr npm init-y. Esto lo que va a hacer es que me va a inicializar un proyecto de Node.js y lo primero que voy a hacer es instalar Express. Una vez tengo instalado Express, como voy a usar TypeScript, también quiero instalar sus tipos, entonces le defino que también me traiga los tipos de Express. Además de los tipos de Express, voy a necesitar los de Node, porque vamos a estar trabajando con Node.js. Y por último, lo que le voy a pedir que instale como dependencia de desarrollo es TSX. TSX es una librería o una utilidad que nos va a permitir correr código de TypeScript sin compilarlo. Yo sé que Node.js ya en sus últimas versiones integra la posibilidad de correr TypeScript, pero no quiero meterme en esa parte ahorita, quiero mantenerlo sencillo. Y el tema en el que nos vamos a enfocar pues es DeepSeek. Entonces, ya una vez teniendo esto, yo puedo listar y veo que ya tengo un par de archivos. Tengo la carpeta Node Modules, tengo la carpeta de package, bueno, no carpetas, sino los archivos correspondientes de JSON que van a hacer la trazabilidad de las librerías que yo vaya agregando. Lo siguiente que voy a hacer es crear una carpeta, bueno, tres carpetas específicamente. Voy a crear la carpeta Source, voy a crear la carpeta Static y no, realmente son solo estas dos.
Perfecto, entonces ahora sí voy a entrar a mi editor de código, en mi caso voy a estar usando NeoBeam, ustedes pueden usar el que ustedes quieran, y voy a moverme a Source. Aquí voy a crear un archivo llamado main.ts, y aquí es donde va a estar mi servidor. Ahora, algo que olvidé instalar es el cliente de OpenAI, o no el cliente, sino el SDK de OpenAI. OpenAI ofrece un SDK para comunicarse con sus modelos, pero también con los modelos que te dan especificaciones similares. Entonces, para eso lo que voy a hacer es instalar npm install OpenAI. Me voy a salir de aquí, npm install OpenAI. Este SDK ya viene con sus tipos de TypeScript, entonces no es necesario instalarlos. Y con esto ya ahora sí puedo moverme a main. Y lo primero que voy a instalar o importar es Express, desde Express. Perfecto. Teniendo eso, ahora voy a importar OpenAI, que es una clase que viene desde OpenAI. También voy a... No, esto es lo que voy a instalar. Lo voy a importar. Entonces aquí voy a inicializar mi aplicación. Va a ser una aplicación de Express. Aquí lo tengo. Le voy a indicar que use desde Express el middleware de JSON. Esto nos va a servir para que podamos parsear las solicitudes de JSON y poder manejar pues, las peticiones. También le voy a decir que use Express Static. Esto lo que va a hacer es que va a servir mis archivos estáticos o va a servir los archivos de un directorio como si fueran estáticos. Por eso nosotros creamos la carpeta static y le voy a poner simplemente static. Listo. Ahora, ¿cómo funciona esto de estático? Les voy a mostrar. Si yo doy ls, aquí tengo la carpeta static. Si listo, lo que hay en static no hay nada, pero yo aquí voy a ir agregando mis archivos estáticos, mis archivos públicos. Entonces, Express lo que va a hacer es que si yo tengo un archivo, por ejemplo, que se llama, no sé, styles CSS, por ejemplo, si yo voy a mi servidor y escribo /styles CSS, me va a servir ese archivo porque lo especifique dentro de la carpeta static, que a su vez está especificado como una carpeta estática desde el middleware, ¿de acuerdo? Si mi carpeta se llamara public, pues lo cambio aquí, pero yo le puse static. Perfecto. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es inicializar el cliente de OpenAI para poder comunicarme con DeepSeek. Para eso voy a crear una constante que se llame client, o mejor dicho, sí, lo voy a dejar como client y va a ser un new OpenAI porque OpenAI es una clase. Aquí me pide dos parámetros, me pide una base URL. ¿Esto qué es? Es la URL donde está mi modelo. Nosotros sabemos que estamos en localhost, entonces podemos empezar por ahí, http://localhost. ¿Y de aquí qué? Bueno, Ollama por defecto levanta el servicio de DeepSeek en el puerto 11.43.4. Entonces aquí 11.43.4. Y además en /b1. Entonces en esta URL va a ser donde el cliente de OpenAI, que es simplemente un cliente para interactuar con modelos de Machine Learning, va a poder comunicarse con DeepSeek. Ahí nos pide un API Key, que en este caso solamente es Ollama. Esos son valores que pone por defecto Ollama. Entonces no hay que preocuparnos por esa parte. Y lo siguiente que voy a hacer es comenzar a crear un endpoint, por ejemplo, un endpoint en get, quiero que sea /, y esto va a ser una arrow function que va a tener una request y una response, ¿de acuerdo? Esto, bueno, de hecho no necesitamos esto porque ya tenemos el estático. Entonces simplemente voy a poner app listen, quiero que escuchen el puerto 3000, y cuando esté escuchando quiero poner un console log listen on port 3000. Perfecto. El cliente ahorita así lo vamos a dejar. Ahora, ¿qué es lo que quiero que se muestre? Bueno, yo quisiera que se mostrara una página de inicio. Entonces, para eso voy a subir, voy a ir a static y aquí voy a crear un archivo llamado index.html. Perfecto. Aquí en index.html lo que voy a hacer es crear un HTML. Le voy a poner una etiqueta head. Cierro la etiqueta head, es decir, la estructura básica de HTML. Aquí comienzo con la etiqueta body. Y dentro de body yo voy a poner, por ejemplo, un h1 que sea DeepSeek y express.js. Listo. También voy a poner un div de momento, de esta forma. Y este div va a tener un ID que se va a llamar output, ¿de acuerdo? Va a tener también un estilo, es decir, aquí es donde va a ir como la conversación.
va a tener una max height, una altura máxima de, vamos a ponerle 300 píxeles, y también va a tener una min height de 300 píxeles. Es decir, no puede ser mayor ni menor a 300 píxeles. Y le voy a establecer que si necesita hacer un overflow, lo hagan automático. Es decir, si ya es más grande el contenido, pues que permita hacer scroll. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Entonces, bien, lo siguiente que voy a hacer es decir, ya tengo dónde va a ir la conversación. Necesito ahora poner el formulario para poder enviar un prompt. Entonces aquí voy a poner form, va a ser un ID igual a prompt form. Su estilo, vamos a ponerlo, por ejemplo, display flex, para que los elementos dentro estén como una sola línea. Y voy a alinear los items en el centro. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esta parte, ahora le voy a poner un input, que el ID va a ser el prompt, que aquí es donde va a estar mi prompt. Y bueno, no voy a poner estilo, lo voy a poner como required. Placeholder, le voy a poner simplemente prompt. Voy a crear también un botón, que solo va a decir send. Y voy a cerrar mi formulario de esta forma. Me da un error porque algo se formateó de forma incorrecta. El input. Listo. Perfecto. Ya tengo pues mi estructura básica del HTML que voy a estar usando. Entonces vamos a probar. Voy a correr tsx en source main. Bueno, es np. Voy a hacer algo más interesante. Voy a entrar a package.json y aquí voy a definir un script que se llama start. Y aquí lo único que va a tener es que va a ejecutar tsx en source en el archivo main.ts. Entonces yo pongo npm start. Aquí ya tengo mi puerto escuchando en el puerto 3000. Aquí lo tengo y vemos que tenemos lo que necesitamos. El título, este espacio blanco que se ve aquí es donde ve la conversación, y tenemos también para poner nuestro prompt. Perfecto. Entonces ya tenemos esa parte, ya nuestro servidor nos está sirviendo ese archivo. ¿Por qué nos lo está sirviendo? Porque, si recordamos, nosotros en main especificamos que de la carpeta static pues sirviera todo. Y como hay un archivo en static que se llama index, por defecto el index lo mapea a la raíz de mi sitio web. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esa parte lista. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos establecer un endpoint para ahora poder aceptar las peticiones de los prompts. Es decir, un endpoint que esté escuchando por la generación de los prompts. Entonces aquí voy a poner app post, va a ser un método post, y esto se va a llamar /prompt, por ejemplo. Prompt va a ser una función asíncrona, porque vamos a hacer actividades asíncronas. Va a tener una request y una response. Y aquí lo primero que vamos a hacer es obtener el body de la petición. ¿De acuerdo? Sacamos el body de la request y vamos a validar el body. ¿De acuerdo? Si en el body no existe el prompt, o si el body o si el prompt es igual a un string vacío, lo que vamos a hacer es que vamos a retornar en la respuesta un status que sea 409 de una mala solicitud. Vamos a escribir en la respuesta, aquí write, le vamos a poner a prompt not provided, por ejemplo, y vamos a terminar la respuesta y vamos a retornar, nada más. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es obtener el body, y en el body estamos revisando que sí venga el prompt como lo necesitamos. Si viene el prompt, entonces lo que vamos a hacer es en la respuesta vamos a establecer un header de content type. Va a ser texto plano, porque es lo que vamos a estar devolviendo, el texto del modelo. Ahora, aquí algo importante antes de continuar, vamos a estar usando streams, es decir, vamos a hacer streaming de los datos. Como el modelo tarda en pensar, y de hecho vamos a verlo, si yo le doy aquí, esto no. Si yo doy aquí Ollama run DeepSeek R1 1.5b, si le digo hey, notan cómo no es inmediato, sino que lo va procesando, y a medida que lo va procesando me lo va escribiendo. Eso es lo que queremos hacer. Es decir, no queremos que envíe la respuesta, o más bien que yo envíe una petición, un prompt, y el servidor me dé la respuesta hasta que termine la inteligencia artificial de generar el prompt. Sino lo que queremos es que a medida que la inteligencia artificial vaya generando el prompt, nos lo vaya devolviendo y nos lo vaya renderizando en la pantalla. Entonces, esa es la estrategia que vamos a utilizar.
Para ello necesitamos poner aquí en el response otro header, y este header se va a llamar transfer encoding, y el transfer encoding va a ser chunk, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya que tenemos esto listo, ya podemos hacerle la pregunta o pasarle el prompt al LLM. Para ello voy a guardar en una variable que se llama stream, un await del cliente, es decir, del cliente de la inteligencia artificial. Le voy a pedir que para el chat haga una completion, una predicción, y que la genere. Entonces aquí me pide tres cosas. Me pide una lista de mensajes, que en este caso es un array, que solo va a tener un elemento. Tiene dos llaves, el role, que para este caso va a ser user, y el content, que el content, recordemos, lo vamos a sacar de body.prompt. Por eso validamos que viniera el prompt en el body y todo eso. También me pide qué modelo es el que quiero que ejecute esta tarea. Como vemos aquí ya me autocompleta con muchos, pero todos son de OpenAI y nosotros no vamos a estar usando OpenAI, sino DeepSeek R1 2.1.5b. Entonces DeepSeek R1 2.1.5b. Finalmente le vamos a, este no es obligatorio, lo pueden hacer sin stream, pero a mí me gusta más con stream y siento que para experiencia de usuario es mejor. Le vamos a pasar la propiedad stream a true. Esto lo que va a hacer es que a medida que el modelo vaya generando la respuesta, nos la va a ir pasando y la vamos a ir pasando al cliente. Y así, como si fuera un flujo, no tanto como un proceso síncrono, sino algo asíncrono. Es decir, me pasa una respuesta y la voy pasando hasta que termine el modelo de generar tokens. Entonces, aquí en el stream voy a tener algo llamado chunks. Un chunk es una parte del stream, es decir, esto que les decía. Imagínense que el LMM está dentro de un almacén y hay 100 cajas. Y hay un intermediario que está metiendo cajas a un camión, por ejemplo. Entonces, el LM no va a pasar todas las cajas, ni tampoco el intermediario va a esperar que le pasen las 100 cajas de golpe, sino que van a pasar de una en una. Entonces, imagínense como si el stream completo fuera el almacén y los chunks fueran esas cajas que se van pasando. Ahora, lo mismo para el camión. Nosotros, si ya tenemos las cajas, no vamos a esperar a que nos den las 100 cajas para después irlas metiendo o meterlas de golpe, sino que a medida que nos vayan pasando las cajas, las vamos subiendo al camión. Entonces, es una analogía un poco sencilla como para entender cómo funcionan los streams y qué son los chunks. Entonces, para eso voy a hacer un for await y voy a crear una constante que se llame chunk of stream. ¿Esto cómo se lee? Bueno, por cada chunk del stream quiero que hagas esto. Perfecto. Entonces, por cada chunk, por cada cajita, por cada grupo de tokens que nos dé el LLM, lo que vamos a hacer es obtener su contenido, content. Y esto lo vamos a sacar del chunk.choices. La primera posición de choices, vamos a acceder al delta y finalmente vamos a acceder al contenido. ¿De acuerdo? Noten que aquí no solo tenemos el contenido, sino por ejemplo tenemos el rol, es decir, quién hizo esta respuesta. ¿Fue el sistema? ¿Fue el usuario? ¿Fue un asistente? Cosas como esa. Entonces, aquí por ejemplo también en los choices tenemos el delta, la razón por la que finalizó de generar tokens. Puede ser porque simplemente lo hizo bien y terminó, o por otras razones. Y aquí ya podríamos nosotros depurar como de, ok, si la razón es esta, entonces manda un error al usuario porque significa que no terminó, o cosas por el estilo. En este caso solo vamos a tomar el contenido y eso sale de delta content. Entonces, una vez tenemos el content, lo que vamos a hacer es escribirlo en la respuesta. Entonces vamos a poner res.write content y content ya es un string. Bueno, puede ser string, puede ser nulo, puede ser un define. Entonces, finalmente lo que vamos a hacer es, fuera de este bucle del chunk y del stream, vamos a poner res.end. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a analizar esta parte. Vamos a recibir el body de una petición. Vamos a revisar que venga el prompt. Una vez que revisamos que viene el prompt y que vamos a poder comenzar a procesar, vamos a setear estos headers. El primer header, pues lo único que indica es que la respuesta va a ser en texto plano. Y el segundo, lo único que indica es que va a ser el medio de transferencia, va a ser por chunks. Después, en la parte de aquí, lo que hacemos es que le decimos al modelo que nos devuelva un stream para este prompt, que es el que viene de la petición, y que usa el modelo de DeepSeek R1 1.5b. Después
por cada chunk que nos dé, vamos a escribirlo en la respuesta. Entonces, esta parte de aquí es como la parte interesante. Ambos son asíncronos, ¿de acuerdo? Entonces, como ambos son asíncronos, lo que va a suceder es que la parte de aquí, el modelo no lo va a generar de golpe, sino que a medida que lo vaya generando, los va a agregar al stream. Y en la parte de acá en el for, a medida que vayamos recibiendo nuevos chunks, los vamos a escribir en la respuesta. Esta respuesta, gracias al header de acá, se va a ir enviando al header de aquí, y ahorita que vamos a ver algo en el frontend, se va a ir enviando al cliente a medida que se vaya generando los nuevos tokens. Y una vez que termine el ciclo, significa que ya no hay más tokens, ya no hay más chunks, y aquí ya podemos cerrar ahora sí la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez teniendo esto, pues ya tenemos lo que necesitamos de la parte del backend. Vamos a pasar ahora a la parte del frontend para ver cómo es que podemos lograr que esto se vaya metiendo como a la cola, es decir, como al contenedor que tenemos para nuestra conversación, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso vamos a ir a index.html y aquí vamos a necesitar algo de JavaScript. Entonces voy a poner aquí un script, de esta forma, script, listo. Y este script, bueno, lo primero que quiero hacer es detectar cuando alguien le dé submit al formulario, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es document.getElementById y voy a tomar el ID de mi formulario que es promptForm, ¿de acuerdo? Una vez tengo eso, le voy a agregar un event listener y quiero que escuche por el evento de submit. Es decir, cuando se le submit al formulario, quiero que ejecutes esta acción. Esto va a ser un evento asíncrono porque vamos a llevar a cabo una petición HTTP a nuestro servidor. Y aquí lo primero que vamos a hacer es el event, lo vamos a prevent default. Es decir, que prevenga el comportamiento por defecto del formulario, que el comportamiento por defecto es enviar una solicitud HTTP. Es decir, no queremos que el formulario lo haga, lo vamos a hacer desde JavaScript. Entonces prevenimos el comportamiento. Una vez tenemos eso, lo que queremos hacer es obtener la parte de aquí, que es la parte de la conversación, para ir agregándole items, ¿de acuerdo? Entonces para eso lo que voy a hacer es aquí dar un let output, que va a ser igual a document.getElementById, y el ID ¿cuál es? Output. Perfecto. Ya tenemos eso. Ahora lo que quiero hacer es obtener el prompt del usuario para poder enviarlo al servidor y agregarlo a la conversación. Entonces lo que voy a hacer es const prompt input, y esto va a ser igual a document.getElementById, y el ID es simplemente prompt, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a comenzar a agregar cosas. Por ejemplo, al output.innerHTML quiero que no reemplaces, sino que le agregues el prompt input su valor, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos aquí un poco y vamos a ir probando del otro lado, es decir, ya en el navegador. Entonces, inicio el servidor, ya lo tengo iniciado, recargo, y aquí si yo le digo hola, me lo comienza a agregar. Si le digo hola 2, me lo agrega. Entonces, perfecto, está funcionando, ¿de acuerdo? Aquí estamos agregando a esta sección. Bien, pero esto no es suficiente, porque por ejemplo, si vemos, aquí se está agregando como todo corrido. Yo no quiero que sea así, entonces para evitar ese comportamiento, aquí le voy a decir que le concatene, por ejemplo, un \n, esto es para dar un salto de línea, y además quiero que le agregue no un br, sino un hr, que esto lo que va a hacer es agregar una línea vertical. Vamos a probar de nuevo, recargo, si le digo hola, me agrega la línea, es fácil para mí identificar dónde empieza y dónde termina, y los va agregando de una manera mucho más legible los mensajes. Perfecto, entonces ya tenemos esta parte. Vamos a continuar ahora con la parte de la petición, es decir, le vamos a decir al servidor, oye, este es el prompt, genérame con ayuda de DeepSeek una respuesta. Entonces lo que voy a hacer es const response, esto va a ser igual a await fetch, porque vamos a estar usando fetch, y fetch va a ir a pedirle a /prompt, que es donde tenemos nuestro endpoint, con estos datos. Primero el método va a ser un método post, ¿de acuerdo? El body, bueno, pues simplemente es json.stringify,
Y lo que vamos a enviar como JSON es el prompt. Bueno, la key debe ser prompt, porque así la estamos recuperando en el servidor. Y aquí sería prompt input.value. Es decir, el valor del formulario, del input, se lo vamos a estar enviando. Como headers, vamos a estar enviando content type. Y este va a ser igual a application JSON. Y listo, esta va a ser la petición que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer una petición slash prompt, va a ser por el método post. Vamos a enviar el prompt que haya especificado el usuario y lo vamos a enviar como JSON. Entonces, aquí ya es cuando viene un poco lo interesante de la parte de los streams. Voy a obtener un lector, ¿de acuerdo? Un lector es algo que nos va a ayudar a leer justo el stream, o sea, irlo leyendo a medida que nos lo van entregando. Entonces voy a definir const reader, va a ser igual a response, es decir, de la respuesta, el body, quiero obtener su lector. Es decir, no quiero obtener el body en sí, sino quiero ser capaz de leer el body, porque el body me lo van a ir modificando, el servidor me va a ir trayendo nuevos datos a medida que los vaya generando la IA, entonces yo quiero poder leer esos datos. También necesitamos un decoder, es decir, un decodificador, para poder decodificar esa respuesta que nos vaya llegando. Entonces voy a poner const decoder y esto va a ser igual a un new text decoder, porque pues al final lo que estoy codificando y decodificando va a ser texto generado por la IA. Entonces aquí para esta parte, bueno, primero que nada quiero que cuando yo envíe un dato me limpie el formulario del usuario, no quiero que se quede el prompt anterior. Entonces aquí le voy a poner prompt input, que su valor sea igual a esto. Y de hecho esto lo voy a poner justo después de la respuesta, es decir, cuando termine la respuesta, quiero que pase algo como esto. Bien. Vamos a ver, sí, lo dejamos de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar en un bucle. Y este bucle se va a ejecutar siempre y solo vamos a salir bajo una condición, y es que cuando ya no haya más datos por leer. Entonces aquí vamos a poner un while y va a ser un true, es decir, siempre se va a ejecutar, se va a poner de forma infinita hasta que pase algo. Entonces aquí lo que voy a hacer es const, voy a traer unas variables desde el lector. Para eso necesito poner await reader.read. Este método read lo que va a hacer es tal cual leer los nuevos chunks que vayan llegando, y aquí nos va a devolver dos valores, done y value. Done es un booleano que nos va a definir cuando ya haya terminado o cuando no haya terminado y todavía hay datos pendientes por leer, o que todavía no termina el servidor ni el LLM, y el valor puede ser el valor tal cual que nos está entregando el LLM. Entonces, primero voy a revisar que si ya está listo, o sea, si ya no hay nada por leer, lo que voy a hacer es, obviamente, salir del bucle, pero además, como aquí me está indicando que ya terminó el modelo de la respuesta, yo quisiera agregarle otra línea como esta, para poder saber también cuándo empieza y cuándo termina la respuesta del modelo. Entonces, para eso lo que voy a hacer es aquí agregarle a output.innerHTML. De nuevo le voy a concatenar y lo mismo, un \n y un hr para que se dibuje esa línea vertical. Perfecto. Entonces, esto solo en caso de que haya terminado. Si aún no ha terminado, entonces no va a salir del bucle todavía, y al output le voy a de nuevo concatenar, el valor, el value, pero no le puedo poner sobre el value porque el value viene codificado, entonces necesito decodificarlo. Para eso tengo acá arriba el decoder, entonces aquí voy a poner decoder.decode, es decir, decodifícame el valor, pero no solo eso, sino que le tengo que indicar que es un stream. Entonces aquí le pongo que es un stream igual a true. Entonces con esta parte vamos a revisar específicamente esta parte del bucle. Este bucle se va a ejecutar de forma infinita, ¿de acuerdo? Cada que se ejecute vamos a estar revisando si hay nuevos datos por leer. Entonces cuando se lea, aquí vamos a revisar el valor y si ya terminó de leer. Si ya terminó de leer, eso significa que el servidor ya no tiene más datos para darnos. Entonces podemos asumir que el mensaje se entregó correctamente, o bueno, que el mensaje terminó de generarse simplemente. Porque puede que termine de generarse y no sea necesariamente
solicitud exitosa, sino que puede que sea un error. Ya lo vimos, que se desconecte el modelo, que deje de responder, cosas como esas. Pero en el Happy Path, cuando sea done, significa que ya terminó, entonces podemos asumir que ya nos va a dar más datos. Podemos cerrar la etiqueta o cerrar el contenedor como si ya no hubiera más datos y nos salimos del ciclo para que no se esté ejecutando de forma infinita. Si por el contrario aún no termina, entonces al contenedor le vamos a agregar el valor decodificado del stream y listo. Entonces con esta parte ya tenemos todo listo para revisar la parte de acá. Entonces lo que yo voy a hacer es npm start, voy a regresar y vamos a ver qué nos da. Voy a ponerle hi y vemos cómo nos comienza a responder. Voy a poner por ejemplo how are you y nos comienza a responder tal como lo hace ChatGPT, es decir, no esperamos todas las respuestas sino que nos la va entregando, ¿de acuerdo? Entonces está muy interesante porque aquí pues ya estamos construyendo prácticamente una interfaz que nos permite comunicarnos con un modelo de inteligencia artificial sin pagar nada y todo de forma local. Entonces, ¿qué más cosas me gustaría hacer? Bueno, por ejemplo, me gustaría darle un poco de diseño a esta parte. Y aquí yo les había comentado que íbamos a usar Sakura CSS. Sakura CSS es una librería o una utilidad de CSS que se conoce como semántica. Es decir, las librerías semánticas o classless, de no clases, lo que hacen es que te entregan una estructura predefinida de los componentes más usados. Por ejemplo, el input se va a ver de esta forma, el text area se va a ver de esta forma, los botones se van a ver de esta forma, el código se va a ver de esta forma, las fotografías de esta forma, ¿entienden? Aquí tiene un conjunto de otras alternativas, por ejemplo una que también uso mucho es Pico. Entonces Pico lo que hace es lo mismo, te entrega una serie de componentes ya estilizados, pero no son componentes como de React o Vue, sino que son simplemente las etiquetas HTML y él con CSS les asigna estilos predefinidos y listo. Entonces, para esto nos dice que vayamos a este snippet que tienen aquí. Entonces simplemente copiar esta parte de aquí y ponerla en nuestro index. Entonces yo aquí voy a ir a index y aquí en head la voy a poner. Y listo. Voy a volver a iniciar mi servidor y vamos a ver ahora cómo se ve. Listo, se ve mucho mejor. Si yo aquí le pongo el prompt, por ejemplo, hi, listo. How are you? Y listo. Es decir, ya comienza a verse un poco mejor y incluso es más placentero el usarlo. Lo último que voy a hacer es orientar esta parte para que tal cual el input abarque todo el espacio. Entonces para eso voy a ir de nuevo a index y aquí en el input lo que voy a hacer es agregarle un estilo que sea simplemente width y que sea, me parece que hay una propiedad flex 1. No estoy seguro si esto funciona así, no recuerdo, tiene mucho que no uso flex. Sí, esto era justo lo que quería, que abarque todo el contenido del flex. Entonces ahora sí, pues yo puedo comenzar a hacer preguntas. Por ejemplo, give me the code to create a Golang, no, vamos a decirle a React component, por ejemplo. Y aquí ya comienza a definir como su proceso, ¿de acuerdo? Algo importante de estos LLMs, y de hecho voy a verlo en la parte de acá, voy a de nuevo, bueno, para esto yo ya tengo un alias que se llama R1, que ya me da DeepSeek, es decir, yo lo creé, pero al final, en mi caso, en mi computadora, escribir R1 es lo mismo que ejecutar esta parte de acá, que es Olama, run, DeepSeek, R1, 2.1.5b. Es decir, para ahorrarme todo esto, lo que hice fue crear un alias y solo R1, pero bueno, vamos a verlo de esta forma. Algo importante en DeepSeek, y de hecho voy a copiarme este prompt, de esta forma. Cuando tú le pegas, notarás que tienes una etiqueta aquí que inicia con think. Think, lo que está entre las etiquetas think, es decir, la parte de aquí, es el proceso de razonamiento que hace DeepSeek. Y la respuesta que te da a ti usuario es esto de aquí. Esto cambia totalmente el paradigma del diseño de las UIs de inteligencia artificial,
porque te permite ver con exactitud cuál fue el proceso que siguió la inteligencia artificial para llegar a la conclusión que te está dando. Nosotros en este caso no estamos dándole soporte a esa etiqueta, no lo estamos haciendo, de hecho tampoco a esta clase de Markdown, que es como, aquí te estaría pintando como un tipo de código y cosas como esa. No lo estamos haciendo, sin embargo, ya es, o sea, con esto que ya tenemos, perfectamente podríamos extender esa parte para agregar un formato especial a esta clase de etiquetas, o que si cuando llegue, por ejemplo, código se lee el formato adecuado, es decir, una de mil cosas. Lo importante aquí es que ya tienes una inteligencia artificial dentro de tu local con la que puedes conectar a tus APIs y puedes hacer muchísimas cosas más interesantes con tus aplicaciones. Voy a mencionarte cómo puedes hacer para hacer el upgrade del modelo. Por ejemplo, si tú dijeras, ¿sabes qué? El 1.5, lo voy a ver acá abajo, el 1.5 va lento, no me gusta, lo siento muy tonto, no sé, cosas por el estilo, podrías actualizarte al 7B, que bueno, ya un salto de 1.5 billones a 7 billones ya es un salto muy considerable, el 7B va a funcionar muchísimo mejor. Lo único que tienes que hacer es correr este comando, también te lo va a descargar, me parece que este pesa como 4 GB o algo por el estilo, de hecho vamos a verlo de una vez, voy a salir de aquí, voy a ir a esta terminal que la tengo un poco más grande, aquí, correr, y así se vería así, justo, 4.7 GB. Entonces, una vez se descargue, en mi caso no lo voy a descargar en este momento, una vez se descargue, te va a meter a la misma UI que te mete como de este lado, así se va a ver muy similar, y lo que tú puedes hacer es cambiar ya el modelo en tu código. ¿Cómo lo cambiarías? Muy fácil. Te vas a main y aquí lo único que tienes que cambiar es esta parte. Específicamente la parte de los parámetros, porque es lo único que cambia entre todos. Entonces en lugar de que diga 1.5, aquí diría 7. Y listo. Ya con esto vas a estar usando el modelo de OpenAI. No de OpenAI, sino que vas a estar usando el modelo de DeepSeek que tengas en tu máquina. Si yo, por ejemplo, lo corro así con el 7, vamos a ver que no me va a funcionar porque yo no tengo instalado el 7. Entonces voy a volver de este lado, por ejemplo, le voy a decir hey, vamos como no me da respuesta y evidentemente me dio un error en el servidor porque me dice, oye, no se encontró el 7B, si no lo tienes instalado. Entonces hay que tener cuidado con eso en cuanto a qué modelos vamos a estar usando y pues asegurarnos de tenerlos instalados, ¿correcto? Bien, pues espero que el video te haya sido de utilidad. Todo el código que vimos el día de hoy lo voy a estar cargando a GitHub, entonces lo tienes en la descripción. Y nada, si te gustó, pues déjame un comentario. Si quisieras ver algún otro tipo de contenido en el canal también. Y nos vemos en la próxima.